Molt bona tarda. No veig quanta gent, quantes persones s'han connectat. En ocasions, a vegades te presenten l'oportunitat de parlar d'una gran professional i millor persona, que és la Nieves Rabassó, que vaig tindre el plaer de conèixer fa relativament pocs mesos. Me la va presentar el nostre decà, el Carles Puig, de Travis. I la veritat és que, a part d'un currículum formatiu i de coneixements impressionant, i estic habituat a veure molts currículums, és economista, és advocat laboralista i és auditora sociolaboral. També té un màster en Dret del Treball i de la Seguretat Social, també un altre màster en Derecho Concursal, un màster en Estudis Humanístics i Socials i itinerari econòmic. En l'actualitat està fent el doctorando per la Universitat de Barcelona. És membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Economistes i presidenta de la comissió en la que tinc el plaer de participar en ella, que és la de Relacions Laborals i Gestió del Capital Humà. Així mateix, és autora de moltíssims artículos publicats en revistes especialitzades i ha publicat un llibre amb l'editorial Aranzadi. Així mateix ha donat moltes conferències sempre relacionades amb el dret del treball. Crec que tenim la gran oportunitat d'agafar una mica del molt que sap i de l'experiència, sobretot, que ens pot transmetre, i també fer-li les preguntes que mai ens havíem atrevit a fer-li a algun que altre col·lega, però que en la Nieves, donada la seva accessibilitat i gran facilitat de comunicació, crec que serà realment molt interessant. Moltíssimes gràcies. Nieves, te paso la palabra. Supongo que harás el discurso en castellano. Sí, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, por la presentación. La verdad es que tampoco se merecen. Siempre tienes palabras de cariño hacia mí, cosa que yo agradezco enormemente. Doy las gracias también al Colegio de Economistas, pues precisamente por dejarme este espacio y por haberme permitido poner en marcha o en funcionamiento la Comisión de Relaciones Laborales, que es la que organiza este evento del día de hoy. Evento en el que siempre soy muy pesada por el tema de los planes de igualdad. ¿Por qué soy tan pesada? Pues porque son fundamentales para las empresas. ¿Por qué son fundamentales? Por dos motivos básicos. Mirad, el primero, porque la falta de elaboración de los planes de igualdad va a suponer, como ahora veremos, que la inspección de trabajo nos puedan sancionar. Y la sanción que nos va a poner es una sanción muy grave, que puede llegar hasta 225.000 euros. No quiero asustar, pero esto es una realidad. Por otro lado, me alerta muchísimo lo que siempre leo en prensa de los pocos planes de igualdad que hay registrados. Es decir, no se están haciendo planes de igualdad a pesar de que el plazo para los planes de igualdad de empresas de 50 o más trabajadores finalizó en marzo de 2022, con lo cual ahora mismo tenemos un porcentaje muy pequeñito de empresas que tienen presentado su plan de igualdad y es una obligación jurídica. Por tanto, tiene muchísima importancia. Es verdad que han llegado en muy mal momento, porque si vemos la etimología o la génesis de estos planes de igualdad, pues ya estaban previstos en la Ley de Igualdad del año 2007, como sabéis es la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, pero es cierto que esa ley se publicó y yo creo que todos la dejamos en el olvido. Las empresas realizaron lo que ellos llamaban planes de igualdad, que ahora los lees y te partes de la risa si los comparas con todos los requerimientos y las características que deben tener a día de hoy los planes de igualdad, y digo que te partes de risa porque es que era todo pues como un desideratum, un cúmulo de desideratums y de los buenismos de la empresa, ¿no? Pero en definitiva no tenían ningún contenido jurídico y ningún contenido, no tenían contenido pragmático, cosa que sí debemos hacer con los planes de igualdad en la actualidad. Por eso le doy tanta importancia y por eso siempre insisto tanto en hacer webinars gratuitos como estos, que son meramente informativos, así como en el aula de formación que hacemos pues cada 6 meses más o menos, hacemos un curso que abarca todas las materias del plan de igualdad y todos los estamentos del plan de igualdad. Como os digo, los planes de igualdad tienen el inicio en la Ley de Igualdad del 2007, no es hasta el 2019, con el Real Decreto 6/2019, donde damos importancia a los planes de igualdad, donde aparecen ciertas regulaciones que provocan el cambio en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, donde ya se nos dice que es del todo fundamental
¿Cuáles van a ser los criterios para la igualdad retributiva, que es trabajo de igual valor? Parece que es un concepto jurídico indeterminado y vacío de contenido, y no es así, por cuanto un trabajo de igual valor tiene que tener misma retribución. Ya veremos ahora, cuando hablemos del sistema de valoración de puestos de trabajo, ver cómo esto se pone o se objetiva de alguna manera, ¿no? Pero en definitiva, los planes de igualdad encuentran ya por fin su asentamiento en nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto Ley 901/2020 de 13 de octubre. Es verdad que llegó en un momento horrible, en plena pandemia, donde las empresas, la mayor parte, estaban cerradas, donde teníamos limitación o restricciones a la movilidad y donde las empresas lo que querían era sobrevivir, con lo cual digo por propia experiencia, porque desde el año 2021 estoy realizando planes de igualdad y la verdad es que no estoy teniendo ninguna buena acogida, porque es que las empresas están ahora mismo por otros derroteros, intentando otro tipo, pues bueno, pues que les salgan sus cuentas y saber cómo pueden salir adelante, con lo cual es verdad que los planes de igualdad, pues me doy cuenta que importan poco. Pero nos va a pasar, siempre lo digo y lo pongo como ejemplo, nos va a pasar lo mismo que nos pasó cuando llegó la ley de prevención de riesgos laborales, que las empresas echaban las manos a la cabeza porque había que valorar los riesgos. Parecía que era algo imposible. Hoy en día es impensable que una empresa abra sus puertas al público o sus servicios. Es imposible pensar que no va a tener un plan de prevención de riesgos laborales. Pues nosotros, como asesores laborales, como abogados, economistas, graduados sociales, gestores administrativos, es decir, todos los operadores sociales, debemos conseguir que las empresas realicen sus planes de igualdad, pero que los realicen desde una múltiple perspectiva. De un lado, el plan de igualdad lo que va a suponer es hacer un escáner de la empresa. ¿Por qué un escáner? Pues porque vamos a analizar las principales materias que forman parte de la idiosincrasia de nuestra plantilla. Ahora veremos qué materias forman el plan de igualdad, pero si analizamos dichas materias, lo que estamos viendo es que tendremos que analizar lo que es la vida del trabajador dentro de la propia empresa. Y por tanto, es fundamental que esto lo sepamos y que se sepa desde las organizaciones. Por otro lado, será una forma de analizar nuestros protocolos, analizar nuestros métodos y, sobre todo, mejorarlos. Todo es mejorable siempre. Con lo cual, si vemos o analizamos desde el punto de vista de la empresa cómo hacemos las cosas, seguro que encontraremos sistemas de mejora. Y, por otro lado, es una forma también, entiendo, de involucrar un poco al trabajador dentro de la organización. Es decir, el plan de igualdad, en el fondo, o al menos como yo lo concibo, en el fondo me está infundiendo ADN de la organización. Si la empresa tiene un plan de igualdad transparente, transversal, donde pueden participar los trabajadores, ahora veremos cómo, y donde es un órgano o es un elemento vivo de la empresa que va modificándose a medida que se va perfeccionando, el trabajador se sentirá una parte importante de esa empresa, porque no olvidemos que los planes de igualdad tienen como eje central al trabajador. Por tanto, nos tenemos que quedar con la idea de que el plan de igualdad es algo bueno que, como os digo, no va a tener una gran acogida entre las empresas, porque hoy en día solo les va a suponer un gasto, y además decirles, y os lo digo por pura experiencia, decirles lo que no hacen bien no les gusta absolutamente nada. Cuando empezamos a elaborar el diagnóstico y empezamos a decirles, hombre, pues mira, en esta selección usted hace mal esto, o cómo podríamos mejorar, siempre te repiten que lo hacen fenomenal. Sí, lo hacéis fenomenal, pero vamos a hacer un poquito más fenomenal. Entonces es cuando tenemos que introducir los cambios, porque a veces esto es complicado, ¿vale? Entonces, esto es lo que podemos decir en cuanto a la génesis en general de los planes de igualdad. Obligatoriamente nos tendremos que conocer muy bien el Real Decreto 901, lógicamente, en una hora vamos a poder decir poco. Nos comentaban desde el colegio que tendremos 50 minutos de charla por mi parte y 10 minutos para pregunta por vosotros, pero de todas maneras, si alguien ha asistido en alguna ocasión a alguna de mis conferencias o mis clases, siempre os digo, interrumpirme en el momento que queráis, porque yo no tengo problema alguno de que me interrumpáis. Cojo el hilo súper rápido otra vez. Como profesional en el ámbito del derecho del trabajo y acostumbrada al proceso laboral, la verdad es que cojo el ritmo rápido y me olvido poco, con lo cual no me importa que me interrumpáis, y es más, a veces incluso lo agradezco, porque estar hablando 50 minutos delante de una pantalla, hombre, pues a veces se hace un poco desagradable. Pero en cualquier caso, entremos en materia con los planes de igualdad, siempre partiendo de la base de que debéis tener como libro de cabecera o como norma de cabecera el Real Decreto 901/2020 de 13 de octubre, junto con el Real Decreto 902
de la misma fecha, que se está referido al registro retributivo y a la auditoría retributiva, a la que también haremos una breve referencia. Son normas facilitas de leer, es verdad que en algunos artículos son muy farragosos, ahora los iremos viendo, pero en definitiva os voy a dar un poco la clave de lo que quiere decir ese artículo, sobre todo, o cada artículo en concreto, sobre todo el que hace referencia a la negociación de los planes de igualdad, que es donde yo creo que quizá, por todas las preguntas que me llevan haciendo durante 2 años, yo creo que es donde quizá tenemos el filón más importante. No nos olvidemos de que la obligatoriedad del plan de igualdad, ya lo sabemos que ahora ya estamos en el límite de 50 trabajadores o más, y lo dicho, lo tenía que haber tenido presentado en marzo, no lo tienen presentado. ¿Qué va a pasar? Ahora lo veremos. Ahora lo veremos porque ahora os diré la problemática que tenemos también en materia de negociación colectiva. Pero en cualquier caso, que tengamos clarísimo cuando nos pregunten nuestros clientes, el incumplimiento de la elaboración del plan de igualdad está contemplado en la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y contemplado en la LISOS nada más y nada menos que en el artículo 8, artículo que establece o que tipifica las infracciones muy graves. Si leemos el artículo 8, yo no quiero asustar, pero simplemente yo cuando veo artículos 8, 22, 23, se me ponen los pelos como puntas porque están hablando de las infracciones graves y muy graves. En este caso, artículo 8, infracciones muy graves, y artículo 39, graduación de las sanciones, y artículo 40, tipificación y cuantificación. Y por tanto, las sanciones muy graves, dependiendo de si la Inspección de Trabajo nos la pone en su grado mínimo, medio o máximo, que sepamos que va a ir de 7.501 euros a 225.018. Claro, dependerá del número de afectados, del número de trabajadores que tengamos en la empresa, de los requerimientos que hayamos tenido de la Inspección de Trabajo, de lo que le podamos demostrar a la Inspección de Trabajo que efectivamente estamos intentando o queremos hacer un plan de igualdad, ¿vale? Los 225.000 euros vendrán, es la máxima del grado máximo, con lo cual vendrán en aquellos momentos pues donde vea la inspección que tenemos una falta absoluta de colaboración con la actuación inspectora. Pero bueno, como mínimo que se nos quede la idea de que la falta de planes de igualdad nos va a acarrear una sanción muy grave, y a partir de ahí la empresa que decida. Como digo, vamos a ir un poco muy por encima, vamos a ir un poco pendientes de lo que nos dice el Real Decreto 901. El artículo 1 respecto del objeto, pues es evidente que tiene por objeto el plan de igualdad, la regulación de las medidas, los diagnósticos y el plan de igualdad en las empresas. Cuando decimos el diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico, que a veces parece que no se entiende porque la ley en este caso tampoco creo que sea muy clara, el diagnóstico en definitiva lo que es un estudio de las materias que son objeto del plan de igualdad. ¿Vale? Cuando nos dicen elaboración del diagnóstico, pues es la elaboración del estudio. ¿Y cómo hago un estudio? Hombre, pues yo para hacer un estudio primero necesito una recopilación de datos que me va a dar la empresa, estudio de esos datos, análisis crítico de esos datos y las propuestas de mejora respecto de los datos que me han proporcionado. Esto es el diagnóstico, en definitiva. El diagnóstico lo que nos va a servir es para estudiar cada una de las materias que son objeto del plan de igualdad y ver cómo lo podemos mejorar. Aquellas materias que las empresas las hagan fenomenal, oye, pues lo pondremos en el plan de igualdad y lo pondremos en valor. Hay empresas, por ejemplo, que yo estoy haciendo planes de igualdad con empresas que tienen pues unos sistemas fantásticos en materia de conciliación de la vida familiar, y entonces no porque lo tengan bien voy a obviarlo, sino al revés, lo voy a poner en valor. Voy a poner en valor que a lo mejor la empresa desde sus inicios o desde hace a lo mejor 25 años está estableciendo, pues por ejemplo, una flexibilidad horaria, una flexibilidad adaptativa a veces a las necesidades de sus trabajadores. Bueno, pues todo esto hay que ponerlo en valor y se pone también en el diagnóstico. Con lo que sepamos que el diagnóstico en definitiva lo que es o lo que hace es un estudio de cómo realiza la empresa todas aquellas materias que van a formar parte del plan de igualdad. ¿Cómo se cuantifica el número de personas trabajadoras? Pues son todas las personas trabajadoras, y además nos dice el propio, en este caso en el artículo 3, nos dice la plantilla total de la empresa, cualquiera que sea el número de centros de trabajo, es decir, todos, cualquiera que sea la forma de contratación temporal, incluyendo los contratos de duración determinada, fijos, discontinuos y personas puestas a disposición por las ETTs. Pensar que cuando habla de contratos temporales, en este momento no estaba todavía, cuando sale el Real Decreto Ley 901/2020, todavía no se había publicado el Real Decreto 31, me parece que es 2021,
de la Ley de Reforma Laboral, y por eso hace referencia a los contratos de duración determinada, que en cualquier caso también podemos hacer referencia con la nueva reforma laboral. Por tanto, ¿quiénes entran a formar parte del plan de igualdad? Todos los trabajadores. ¿Los de ETT? También. Porque los de ETT, como sabéis, con las últimas reformas laborales también van a formar parte de la empresa a todos los efectos, a los efectos de las antigüedades, a los efectos retributivos, a los efectos de derechos sociales y laborales, con lo cual van a entrar también a formar parte del plan de igualdad. Claro, aquí el artículo 4 nos habla del plazo. Claro, el plazo que tienen las empresas es en el momento en que alcancen su número 50. Ojo, que aquellas empresas que quieran contratar con las administraciones públicas, aunque no lleguen a 50 trabajadores, sea cual fuere el número de trabajadores, deberán tener su plan de igualdad. ¿Por qué? Porque en todos los pliegos de licitación van a pedir como requisito siempre el tener un plan de igualdad. Por tanto, que nos quede claro que son empresas, la obligación legal a partir de 50 trabajadores. En el momento en que tengamos el trabajador número 50, tenemos que empezar a poner en marcha la maquinaria del plan de igualdad, salvo o la excepción en aquellos supuestos que queramos hacer o queramos tener contratación con las administraciones públicas. El artículo 5 nos habla del procedimiento. Es un artículo para mí largo, farragoso, pero en definitiva, ¿qué nos viene a decir el artículo 5 de este Real Decreto? Pues mira, nos viene a hablar de la legitimación negocial. ¿Quién tiene la legitimación en las empresas para negociar? La legal representación de los trabajadores. No hay más, no le demos más vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? En aquellas empresas que tienen muchos centros de trabajo, pues tendremos que analizar qué representación legal tenemos. Si tenemos representación legal solo en la central y no en los diversos centros. Si tenemos representación en todos los centros de trabajo. Si tenemos comité intercentros, hay que verlo, hay que analizarlo. Pero siempre tiene que ser la representación legal de los trabajadores. ¿Qué ocurrirá en aquellos centros de trabajo o en aquellas empresas que no tengamos representación legal de los trabajadores? Deberemos acudir a los sindicatos más representativos o a los más representativos del sector, es decir, más representativos a nivel nacional y más representativos del sector a nivel nacional también. Aquí generalmente hay mucha problemática, o al menos yo me lo he encontrado, porque todos los sindicatos para ellos son los más representativos. Porque siempre te dicen que son los más representativos o a nivel nacional, o que en el sectorial, o que no sé qué. Claro, realmente nosotros no tenemos, las empresas no tienen datos así al abasto para saber cuál es el sindicato más representativo. ¿Qué es lo fácil? O lo que yo aconsejo, pues miramos a qué convenio colectivo pertenece nuestro sector y miramos el convenio colectivo sectorial. E iremos a aquellas entidades sindicales o aquellos sindicatos que aparezcan en la negociación del convenio colectivo del sector. Y así, que en ese supuesto, ya queda claro quiénes son los sindicatos más representativos y los más representativos de nuestro sector. ¿Vale? ¿Qué problemática actual? Gravísima. Problemática actual gravísima que a todos los operadores sociales nos tiene que dar mucho que pensar. ¿Por qué es gravísima? Porque los sindicatos no nos están haciendo caso, porque están absolutamente colapsados. Se les colapsó con los ERTE, donde recordar que los ERTE del célebre, me parece que era artículo 24, bueno, si me equivoco, perdonar mi memoria, pero yo creo que eran los célebres, los ERTE por causa SEPTOP del artículo 24 del Real Decreto 8/2020, en donde ya se dio entrada a los sindicatos, que había que negociar todos los ERTE con los sindicatos, los de causa económica, técnica, organizativa y de producción, y entonces han venido con esa dinámica donde se les dio entrada a toda la negociación colectiva y están viviendo todavía aquel boom que tuvieron y que han tenido luego también con los planes de igualdad. Mi experiencia es que hay con sindicatos que estamos, o hay en empresas, sobre todo en Madrid, que estamos intentando que nos hagan caso desde hace más de un año y no nos hacen caso. Entonces, ¿qué estoy aconsejando yo en este caso a las empresas? Como nos ponemos en contacto con los sindicatos a través de burofax, guardar esos burofaxes para cuando venga la inspección de trabajo a preguntarnos qué pasa con nuestro plan de igualdad, les diremos, mire, no tenemos representación legal, pero hemos contactado o intentado contactar con los sindicatos quienes no nos han estado respondiendo. Y mire, cada 3 o 4 meses estamos mandando misivas de que necesitamos negociación del plan de igualdad. En este caso, la inspección de trabajo no nos podrá decir absolutamente nada. Tengamos claro, también se me ha preguntado si la empresa unilateralmente puede negociar un plan de igualdad. Bueno, pues ya os digo yo de entrada que no. Esa fue la solución que se hizo inicialmente cuando los sindicatos no hacían caso, pero la Audiencia Nacional ha sido clarísima. La empresa de forma unilateral no está reflejando en el plan de igualdad lo que debe ser el fruto de la negociación colectiva, porque
No hay negociación colectiva cuando se hace un convenio o se redacta un plan de igualdad de naturaleza unilateral. Por tanto, es que no tiene ningún efecto, no vale absolutamente para nada. Por tanto, la legitimación es sumamente importante. Debéis analizar qué tenemos en la empresa. Me ha pasado, por ejemplo, empresas que tienen sede en Barcelona. La sede central de las oficinas centrales está en Barcelona y tiene abiertas oficinas o delegaciones por toda España, donde tiene 3 o 4 o 5 trabajadores en cada una de ellas y 75 en la de Barcelona. Entonces me dice, bueno, como tenemos representación legal en Barcelona, estos representan a todos. No, no, lo siento, no. ¿Es un error? Sí. Porque aunque tengamos, y este es un defecto quizá de la ley, porque si os miráis el tema de la negociación colectiva en el Estatuto de los Trabajadores, veréis que la obligatoriedad es a partir de 8. A partir de 8 puedo tener un representante legal. En aquellos centros de trabajo donde tengo menos de 8 trabajadores, que hay incluso, yo tengo centros con 3 y 4, pues es que no tengo posibilidad. La empresa no tiene posibilidad de tener representación legal. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar a los sindicatos y decirles cuántos centros de trabajo tenemos, dónde están nuestros centros de trabajo y que tienen que ser interlocutores en estas zonas, en este sector en concreto. Con lo cual, cuidado que no nos equivoquemos con el tema de la legitimación, que es uno de los requisitos fundamentales, porque vuelvo a deciros y que se os quede grabado y ojalá me recordéis por pesada. El plan de igualdad es fruto de la negociación colectiva y si no tenemos bien creada la legitimación, la figura de la legitimación, no tendremos negociación. ¿Vale? Con lo cual, el artículo 5, la verdad es que puede plantear alguna duda, pero yo creo que, en definitiva, nos está diciendo de forma clara cuál es el procedimiento, cómo se hace la negociación y, en definitiva, cómo se constituye la comisión negociadora. La comisión negociadora es la que va a negociar el plan de igualdad. ¿Y por quién está compuesta? Pues está compuesta por la parte social, la de la representación legal de los trabajadores, y por la parte empresarial, la representación de la empresa. Lo que se pretende, lo que pretende la ley es que haya una constitución paritaria, es decir, que vayan el mismo número de personas por parte de la empresa que el mismo número de personas por parte de la representación legal. Esto a veces, la mayor parte de las veces, yo sobre todo en empresas grandes, que soy las que estoy haciendo el plan de igualdad, hombre, pues es muy complicado porque tengo empresas pues, con 7 o 9 miembros en la representación legal, pero en cambio yo no tengo 9 directores para que acudan al plan de igualdad. Y ya no es que no los tengas, que aunque los tengan no quieren venir. Es lógico, yo no puedo descabezar porque además pensar que son reuniones pues, que duran, pues que son pues, donde vamos a analizar temas, pues unas 2 horas duran seguro. Yo no puedo tener a toda una cúpula de una compañía. Vamos, no es que no pueda, que es que normalmente no quieren. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo qué podemos hacer cuando nos encontramos que la empresa nos dice, Jonives, es que pues tenemos 7 miembros, representación legal, pero nosotros no vamos a venir 7? Oye, pues mira, por parte, esto es un parche un poco mío con imaginación jurídica, pero entiendo que es igualmente válido, porque es que si no, nunca vamos a tener una comisión paritaria. Pues todos esos miembros de representación legal de los trabajadores, que además, si bien es cierto que representan a la plantilla y que son todos los que representan a la plantilla, yo sí que creo que dentro del propio comité podríamos poner o otorgar la representación legal a un determinado número de personas para así poder constituir la comisión paritaria con la empresa. Eso lo dejo a vuestro criterio, porque esto la ley no lo dice, cuidado, ¿eh? Entonces esto sí que es un poco de mi cosecha, de viendo en base a la experiencia y poder ser un poco práctica, porque la empresa, no nos olvidemos que no quiere problemas y lo que quiere son soluciones. Entonces, si la solución que se hace es una solución imaginativa, pero que pasa porque efectivamente demos legitimación a la parte trabajadora, a la parte social y además reflejemos esos acuerdos de ese modo, pues entiendo que no habrá ningún problema. La comisión negociadora, una vez la tenemos constituida por la parte social y la parte empresarial, es la que tiene el poder máximo y absoluto para la negociación de los planes de igualdad. Pero es que además es absolutamente soberana. Las competencias de la comisión negociadora nos vienen determinadas en el artículo 6, además de forma muy clara, del Real Decreto. Y como veis, en el fondo es absolutamente soberana, porque no solo negocia, sino que elabora el plan de igualdad, elabora el resultado del diagnóstico, toma las medidas, da impulso e implanta el plan de igualdad. Es decir, la comisión, parte social y parte empresarial, es la que va a dar impulso a todo esto. Previo al inicio de cualquier tipo de negociación es importantísimo que la empresa tenga una cierta predisposición y vinculación al plan de igualdad,
¿Por qué? Porque la empresa es la que va a promover la difusión entre todos sus trabajadores de que va a hacer el plan de igualdad. Es decir, la empresa tiene que entusiasmar a que los trabajadores, de algún modo, a través de su representación legal, pues promuevan sí, promuevan ideas, soluciones, porque cuando veamos las materias, que ahora perdón, perdona, las veremos muy por encima, pues vemos que hay muchas, sobre todo en materia de formación del personal. Hombre, que quién mejor que el propio personal que nos diga qué formación necesita o qué formación sugiere. Por tanto, yo creo que en este caso ya no solo la propia representación legal de los trabajadores, sino los propios trabajadores a través de sus representantes pueden participar de forma muy activa en la elaboración del plan de igualdad. Por otro lado, el diagnóstico de situación, en lo que nos dice en el artículo 7 es cuáles son las materias sobre las que va a incidir el diagnóstico de situación. Estas materias que nos dice el artículo 7 es el contenido mínimo del plan de igualdad. Este es el contenido mínimo al que podremos ponerle todo lo que nos dé la gana. Por ejemplo, vamos a ir viendo. Tenemos el contenido mínimo del plan de igualdad, trataremos las siguientes materias. El proceso de selección y contratación. Tenemos que analizar cómo se selecciona a las personas trabajadoras. ¿Cómo es el anuncio? O a través de cómo hacemos la selección, si la hacemos a través de consultorías o empresas especializadas en recursos humanos, en cuyo caso ya no nos tenemos que preocupar como empresa de la oferta, sino nos lo va a solucionar todo la asesoría externa o la consultora de recursos humanos que corresponda. Si lo hacemos a través de la empresa, es cómo estamos haciendo ese proceso de selección, cómo estamos realizando ese anuncio, cómo es el redactado de ese anuncio, a quién está dirigido. Si leéis anuncios en empresas de vuestros clientes, os daréis cuenta cómo hay un problema gravísimo en cuanto a la nomenclatura y en cuanto al lenguaje utilizado. La mayor parte de las veces lo dirigimos al personal masculino. Parece mentira, pero es así. Y yo lo he podido comprobar perfectamente. Imaginaros un puesto donde se necesite, por ejemplo, esto me hizo mucha gracia porque hay puestos que son especialmente masculinizados per se, un puesto que necesite fuerza y que además unos conocimientos de electrónica, hombre, pues ya sabemos que muchas mujeres no van a acudir. Pues si tengo que promover un puesto de trabajo de estos, tendré que hacerlo atractivo para el personal femenino, ¿no? Pues claro, si ya de entrada le digo que hace falta fuerza, conocimiento específico de electrónica, además tiene que viajar todo el mes, dirán, pues yo ya no voy, porque estamos ante una mujer, pues que además tendrá, las mujeres tenemos yo creo que menos fuerza que los hombres, esto es una opinión personal, yo tengo mucha menos, eso desde luego, y luego además tenemos muchas veces cargas familiares que nos impiden en cierto modo pues estar viajando todo el mes, con lo cual, bueno, veamos cómo se hace este análisis de este proceso de selección. Y luego otra es la contratación, ver cómo hacemos la contratación del personal y cómo la analizaremos, pues con la contratación del último año, viendo a quienes tenemos indefinidos y quienes tenemos temporales, a quién a jornada completa, a quién a tiempo parcial. Dentro de los tiempos parciales, qué tipo de, cuántas horas de efectivas tenemos contratadas. Es decir, toda la parte de contratación nos va a dar o nos va a decir mucho de nuestra organización y esto forma parte del contenido del plan de igualdad. Por otro lado, el tema aparece en el apartado B el tema de la clasificación profesional. Aquí dentro de la clasificación profesional yo esto lo modificaría en cierto modo porque ahora ya no la vamos a llamar clasificación profesional porque ya ha aparecido la herramienta de lo que se llama actualmente el sistema de valoración de puestos de trabajo. Ya no vamos a ir por el tema de clasificación profesional en el sentido que hace o en la valoración que hacen los convenios colectivos, que era el modelo que teníamos hasta la fecha. Normalmente siempre las organizaciones adaptaban el nomenclator de sus puestos de trabajo y el contenido de sus funciones a aquello que establecía el convenio colectivo sectorial, generalmente. Y ahora, a través de la herramienta que ha puesto a disposición de todos los usuarios el Ministerio de Igualdad y además que está publicada en el Instituto de las Mujeres, la herramienta de sistema de valoración de puestos de trabajo, ese va a ser nuestro Padre Nuestro. Es decir, de ahí no nos vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque ese sistema de valoración de puestos de trabajo, como veremos, está perfectamente adecuado y armonizado con la modificación efectuada en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, en donde nos
nos habla de la retribución de igual, o sea, la misma retribución para trabajos de igual valor. ¿Y cuáles son los criterios para establecer un trabajo de igual valor? La característica o las naturalezas de las funciones, en función de las condiciones tanto de formativas como de nivel de experiencia, por las condiciones externas del puesto de trabajo, etcétera. Con lo cual, esos sí que van a ser datos extremadamente objetivos que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer la valoración de los puestos de trabajo. A mí me encanta porque la mayor parte de las empresas con las que trabajo pues tienen matrices, son internacionales, tienen matriz internacional que ya les da pues bastante, pues todo bastante hecho, ¿no? Y entonces me encanta cuando veo la valoración de puestos de trabajo que hacen. No se parece en nada a lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, pues hay que educar a las organizaciones. Lo siento, hagan ustedes en cada país que tengan instalados centros de trabajo o empresas de su marca, hagan un compliance laboral, porque lo que yo no puedo hacer, me pasaba ayer con una empresa extranjera que me decía, es que el sistema de valoración es este. Bueno, es que me da igual. Me parece fenomenal. Oiga, enhorabuena, se han tomado su tiempo, pero este sistema en país X, aquí en España no sirve, porque aquí en España tenemos que seguir el sistema de valoración oficial que nos marca el propio ministerio. ¿Por qué? Pues porque de cara a que tengamos una inspección de trabajo, para la inspección va a ser facilísimo. Yo utilizo en todos los planes de igualdad todos los modelos que me da el ministerio, porque eso ya lo tiene parametrizado la inspección de trabajo. Y todos los planes de igualdad que he presentado, que además han sido con modelos ministeriales, con los que me aporta el ministerio, en este caso el Ministerio de Igualdad y a través del Instituto de las Mujeres, pues es que lo conoce perfectamente la inspección de trabajo y no he tenido ningún problema. Con lo cual, en sistema de valoración de puestos de trabajo, por favor, tengamos en cuenta que hay que utilizar esa herramienta y que además con los parámetros que en la misma se establecen, que realmente una vez te haces a ella es muy fácil. Otro de los temas que hay que ver es la formación del personal y la promoción profesional. Nos dirán, es que en época de pandemia no tenemos formación. Claro que no ha habido. Cierto, pero otros años, ¿qué formación habéis tenido? Cuando yo hablaba de la participación de los trabajadores, pues es que es importantísimo que los trabajadores puedan participar en temas de formación, de decir, pues, oye, ¿qué es lo más adecuado? ¿Qué formación podemos impartir? Pues en materia de idiomas o en materia de, yo qué sé, lo que se nos ocurra, pero que podamos darles entrada porque también a veces es importante, ¿no? En materia de promoción profesional, el hecho de que también los trabajadores conozcan las promociones que hay en su empresa y además que conozcan de forma clara y transparente cuáles son los requerimientos para esa promoción, pues por otro lado les vinculará mucho más con la organización y tendrán, pues entiendo, bastante, perdón, bastante más intención de mejorar en parte de la empresa. Cuando nos habla en el apartado E de las condiciones de trabajo, lógicamente está haciendo referencia al registro retributivo y a la auditoría salarial que establece el Real Decreto 902/2020, también de 13 de octubre, en donde, como sabéis, que ya llevamos mucho tiempo hablando de lo mismo, tanto registro retributivo como auditoría salarial, que realmente son una casi idéntica herramienta, lo único que la auditoría salarial forma parte del plan de igualdad, mientras que el registro retributivo se utiliza en empresas que tengan menos de 50 trabajadores, pues realmente lo que se hace es poner todos los salarios, todos los complementos salariales y toda la masa salarial de cada uno de los trabajadores que están sesgados por género. Entonces veremos perfectamente en un mapa con números, que los números la verdad es que se entienden fenomenal, veremos con números si realmente tenemos una situación de brecha salarial, que tendremos brecha salarial cuando haya, al menos nos lo ha dicho así ahora la ley, luego si se modifica ya veremos, pero por el momento es cuando tengamos una diferencia de un 25% entre entre una misma categoría, o sea, entre salarios de una misma categoría, en cuyo caso tendremos la obligación de justificarlo. Hombre, yo lo veo complicado. Lo veo complicado veo complicado justificarlo, salvo en aquellos supuestos que sean por comisiones, es decir, que esa diferencia del salario variable venga en un asunto de comisiones. Entonces habría que analizar el por qué, pero en general no nos vamos a encontrar, por regla general, al menos yo no me lo estoy encontrando, una diferencia de un 25% en trabajos de igual valor. Por otro lado, también hay que incluir dentro del plan de igualdad el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, que es el tema de la conciliación. Otro tema importantísimo, la infrarrepresentación femenina. Me llama muchísimo la atención que en los comités de empresa, incluso en los comités de empresa, tenemos infrarrepresentación femenina. La infrarrepresentación femenina de la empresa, esa es un hecho. Cuando hablamos de infrarrepresentación femenina, infrarrepresentación siempre se confunde con que hay menos número de hombres que de mujeres. No, no me da igual. Es la representación. En el comité ejecutivo, ¿cuántas mujeres tenemos? En el consejo de dirección, ¿cuántas mujeres tenemos? Es decir, nos daremos cuenta
que la infrarrepresentación es... Lo que pasa es que aquí ponerle vetos o ponerle remedio a esto, bueno, pues va a ser complicado, esto va a ser más un desideratum que otra cosa, ¿no? Pero sí precisamente, pues a lo mejor es una forma también dentro de la negociación colectiva de hacerle ver a los comités pues que hay veces que no son paritarios, cuando uno de los objetivos de los comités de empresa actualmente debería ser esa paridad. Entonces, cuando se presentan en las elecciones tienen que saber que deben ser paritarios y esto hay que ponerlo en valor también y forma parte del diagnóstico. El tema de las retribuciones, que esto hace referencia también a lo que hablábamos de registro en las condiciones de trabajo, y el tema de prevención del acoso sexual y el protocolo. Como sabéis, antes solo era obligatorio en empresas que tenían un determinado número de trabajadores, las que eran, me parece que eran más de 250. En la actualidad, empresas con 50 trabajadores tienen que tener un protocolo de acoso. Cuando se hizo el plan de igualdad, no estaban los protocolos que luego salieron, o sea, cuando se publicó este Real Decreto en el 2020, no estaban los protocolos que luego salieron, y yo os he dicho que este es el contenido mínimo, podemos incluir lo que nos dé la gana. Queremos poner el protocolo de violencia de género que yo estoy incluyendo en muchos planes de igualdad, pues fenomenal. Queremos incluir ahora el protocolo del whistleblower, que es un protocolo obligatorio conforme a la directiva comunitaria y que España ya tiene un proyecto de ley de whistleblower. Siempre vamos tarde, como todo el mundo. Bueno, pues también fenomenal, en cuyo caso lo que estamos hablando aquí, lo que dice el artículo 7 es el contenido mínimo que va a tener el plan de igualdad. Está referido al diagnóstico de situación, pero podemos establecer cualesquiera materias que queramos, porque por otro lado también hay que poner en valor, aunque no se le está dando mucha importancia, el distintivo de igualdad. El distintivo como un premio a la igualdad. Las empresas van a tener distintivo de igualdad y yo creo que esto va, no sé si lo veré yo, pero con el tiempo, con los años, yo creo que vamos a poner en valor tener el distintivo de igualdad porque va a ser una forma de representar que la empresa es una empresa pues que cumple todos los requerimientos de la empresa moderna, ¿no? Aparte de todo lo que tenga en materia digital, en materia de recursos humanos va a ser una empresa pues que se preocupa por la paridad, por la igualdad de trato y oportunidades, por el papel femenino, y yo creo que esto en el fondo o con el paso del tiempo quiero confiar en que se va a poner en valor. El artículo 8 está muy referido también a lo que hablábamos del diagnóstico y aquí nos dice el contenido mínimo del plan de igualdad. Este artículo no plantea ningún problema en la determinación de las partes. ¿Qué ámbito tiene? Porque pensar que los planes de igualdad pueden ser de la empresa o del grupo de empresas. La empresa puede tener una sede en un sitio y decir, pues el ámbito territorial, es decir, me afecta no solo a los centros de trabajo que tengo en Barcelona y Madrid, sino también a los de Jaén, Almería, Cáceres, etcétera, etcétera. Entonces hay que poner el ámbito territorial y personal que tienen, los resultados, el informe de diagnóstico de la situación de la empresa. Claro, que el estudio que hemos hecho y el análisis que hemos hecho de cada uno de los apartados, los resultados de la auditoría retributiva y sobre todo algo muy importante que es la descripción de las medidas correctoras. Esto es importantísimo porque el plan de igualdad en definitiva, ¿para qué lo hacemos? Para establecer medidas correctoras, porque si lo tuviéramos todo fenomenal, no harían falta. Entonces veréis que de cada materia podréis poner un montón de medidas correctoras que deben cumplirse. Por eso es tan importantísimo que cuando comparece la parte empresarial, realmente sean personas que tengan capacidad de obligarse. A mí hay muchas veces que me proponen, con todos los respetos, un jefe de personal que por encima tiene un director de personal y por encima tiene un gerente. No me sirve. ¿Por qué? Porque este jefe o jefa de personal no va a tener capacidad de decisión. En la Comisión de Igualdad tiene que haber personas con capacidad de decisión, porque las decisiones que tome la comisión, que es soberana, las va a ejecutar. Y no vale decir luego, no es que tengo que preguntar a la dirección general, no es que la dirección general tiene que estar en la comisión. Y si no está la dirección general, tiene que estar alguien delegado por la dirección general para poder adoptar todas esas medidas, porque el no adoptar las medidas en el tiempo que establece en el plan también va a ser sancionado, lógicamente, por la propia inspección de trabajo o por cada una de las partes. La parte social puede denunciar el incumplimiento perfectamente. También en el contenido de los planes de igualdad lo que se tiene que ver es estas medidas que hemos implantado, a qué plazo las implantamos, en qué plazo de vigencia de nuestro plan de igualdad. ¿Cuál va a ser la vigencia máxima? 4 años. ¿Queremos que tenga una vigencia inferior? Bueno, lo decidiremos en la elaboración del plan. Eso la empresa, las partes son soberanas. Yo entiendo que un plazo de 4 años es como un plazo electoral, no está mal para en principio cumplir.
Si lo ponemos en inferior plazo, nos va a ser muy difícil en muchas ocasiones implantar medidas, porque no nos olvidemos que las medidas que siempre van a tener contenido económico, porque en el fondo las medidas que se adoptan en la empresa siempre van a tener contenido económico, a veces es muy difícil llevarlas a cabo. Entonces yo ahí me gusta más poner medidas a medio y largo plazo que no medidas a muy corto plazo, ¿vale? Entonces yo creo que todo esto hay que analizarlo y hay que verlo. ¿Cuál es el sistema de seguimiento, la evaluación y la revisión del plan de igualdad? También hay que tenerlo presente junto con la comisión de negociadora. Una vez finalice la elaboración del plan de igualdad, tendremos que nombrar una comisión de seguimiento. La ley no nos dice nada. ¿Puede ser la misma comisión negociadora? Sí. ¿Puede ser una distinta? También. La ley no nos lo prohíbe. Lo que sí que nos obliga la ley es a establecer una comisión de seguimiento y que esa comisión de seguimiento todos los años se reúna y todos los años diga qué se ha cumplido en las metas que se había propuesto en el plan de igualdad. Y si esas metas no se cumplen, lógicamente se podrá denunciar ante la autoridad laboral. También hay que decir, si nombramos una comisión de seguimiento, cuál es el reglamento de régimen interno. Aquí nos dice composición y funcionamiento de la comisión, órgano paritario encargado del seguimiento, evaluación y revisión de los planes. Yo siempre aconsejo que hagamos un reglamento de régimen interno, es decir, no cuesta nada, igual que hago un reglamento de régimen interno de la Comisión de Igualdad, que no lo establece en la ley, pero esto yo entiendo que es bueno saber el régimen de mayorías, etcétera, etcétera, con la comisión de seguimiento exactamente igual, ¿vale? Por lo que se refiere a la vigencia, al seguimiento y la evaluación del plan, lo que hemos comentado, en función de lo que establezcan las partes, sabiendo que tenemos un periodo máximo de cuatro años. Luego, lo que nos dicen en las siguientes normas es cómo se registran los planes de igualdad y cómo se depositan. Los planes de igualdad se registran en cada una de las comunidades autónomas y ahí se depositan, se deja una copia y luego una copia del plan de igualdad va a estar siempre a disposición de los trabajadores a través de su representación legal y en todo caso en el supuesto de que no sean la representación legal de los trabajadores sino que sean los propios sindicatos, pues a través de la representación de esos sindicatos lo que está claro es que el trabajador siempre va a tener derecho a tener el plan de igualdad. Esto en lo que se refiere a las normas generales. Luego tendríamos la parte, o que distinguimos nosotros, la parte del sistema de valoración de puestos de trabajo y la parte de auditoría retributiva, donde así de entrada mucho más no podemos decir, sino que simplemente lo que establece la propia norma y lo que establece, en este caso yo os aconsejaría a todos que os mirarais la herramienta del sistema de valoración de puestos de trabajo del Ministerio. Nos establece siempre una guía, cada vez que el Ministerio saca algo nos da una guía de funcionamiento, de cómo se funciona esa herramienta. También os aconsejo que cada vez que vayáis a hacer algo con la herramienta os la bajéis de nuevo. ¿Por qué? Porque como es de nueva implantación, porque la herramienta, si mal no recuerdo, la herramienta, el sistema de valoración, yo creo que salió en abril del año 2022. Yo creo que iniciaban las vacaciones de Semana Santa, fue 1 o 2 días antes de Semana Santa salió esta herramienta. Con lo cual es bastante nueva y al principio tenía muchísimos errores. Al principio nos volvíamos locos, al menos yo, porque la mitad de las cosas me salían mal y pensé que era yo y no, es que resulta que la herramienta tenía errores. Con lo cual, hasta que no se esté perfectamente hecha al 100%, yo siempre os aconsejo que os la bajéis nueva, ¿vale? Y que miréis todo lo que la herramienta nos da de sí, igual que la herramienta de auditoría retributiva. Si os dais cuenta, en el fondo, lo único que tenemos que hacer en la herramienta de auditoría retributiva, que parece complicadísimo, tal, no es tan complicado, es farragoso porque es mucho trabajo. Es poner todas aquellas menciones que nos pide la herramienta, pero lo mismo que nos pasa con la del sistema de valoración, e ir rellenando todas las casillas que nos da con orden y con concierto, como yo digo, ¿no? Porque si no hay veces que como se nos mezclen los datos, pues entonces los resultados pueden ser rarísimos. Para mí el sistema de valoración es importantísimo y con esto ya prácticamente termino. El sistema de valoración es importantísimo porque ese sistema de valoración que adoptemos va a ser el que vamos a adoptar para siempre. En el sentido de, cuando luego publiquemos una vacante en nuestra empresa, va a ser teniendo en cuenta ese sistema de valoración. Si decimos, por ejemplo, que una posición como asistente administrativo o auxiliar administrativo no le hacen falta idiomas, por ejemplo, pues porque a lo mejor no tenemos matriz o porque no le hace falta, si realmente para mover papeles, atender 4 llamadas no es una empresa que tengamos internacionalizada, pues bueno, pues resulta que no hace falta idiomas o hace falta un conocimiento muy básico.
Bueno, luego no pongamos en la oferta de trabajo que necesitamos el proficiency del inglés o que necesitamos 2 idiomas, que esto es una dicotomía muchas veces, lo que el puesto de trabajo representa y los requerimientos que estamos pidiendo. Hay una en la herramienta, lo veréis, del sistema de valoración, es muy significativo los años de experiencia que piden. Y esto se incide mucho en todos los puestos de trabajo. Es decir, qué experiencia en cada puesto le vamos a exigir. Y cuando decimos que tiene una experiencia de 1 a 3 años en la herramienta, cuando luego publiquemos un anuncio no le pidamos 5. Es decir, tenemos que ser hipercoherentes en esa herramienta. La verdad es que a modo de anécdota me hace gracia porque es verdad que en el manual de uso de la herramienta se dice que es una herramienta objetiva, pues muy racional. De objetiva ya os digo yo que no tiene nada. ¿Y por qué no es objetiva? Porque la hacemos nosotros. Yo la hago conjuntamente con las empresas. ¿Dónde está la objetividad? Sí que es verdad que me sirve para objetivar un puesto de trabajo. Esto es distinto. Me sirve para objetivar y me sirve para encasillar un determinado puesto de trabajo, pero quien decide o si un factor es muy determinante o no, es la propia empresa. Siempre, en este caso, con mi ayuda, porque son mis clientes y para eso hago con ellos el plan de igualdad, ¿no? Pero sí que es cierto que es la propia empresa la que lo decide. Entonces, ahora lo que sí estoy viendo es que hay en el sistema de valoración que estamos haciendo, cuando dejo sola a la empresa, pues, por ejemplo, polivalencia de funciones, todo el mundo es hiperpolivalente. Claro, tú ves lo que me dan y digo, oye, estáis todos superdotados, tenéis aquí una plantilla de superdotados que es alucinante. Claro, porque no se entiende la herramienta. No se entiende porque no nos hemos parado realmente a saber o a discernir de lo que son funciones del puesto de trabajo y lo que son tareas. O sea, funciones y tareas son elementos absolutamente distintos. Y os digo esta distinción porque si os metéis en la herramienta, pues muchas veces lo confundiréis. Os voy a poner un ejemplo claro. Yo soy abogado y como abogado ejerzo función de abogado. ¿Qué tareas hago? 1500. Las que queráis. El asesoramiento a clientes, el ir a juicios, el hacer cartas de despido, sanciones, movilidades, movilidad geográfica, movilidad funcional, negociación colectiva. Puedo seguir. 10 minutos. Eso estoy diciendo todo. Y todo eso entra dentro de la función de abogado. Tengo múltiples tareas. Yo soy polivalente. No, soy abogado, hago una. Mi función es de abogado. Una tarea. Una función. Y dentro de esa función tengo múltiples tareas. Ahora bien, si resulta que un cliente, como resulta que también soy economista, y un cliente me dice que para hacer un despido objetivo tengo que verme o analizarme y hacerle un informe económico de su cuenta de explotación y el balance de su sociedad en las últimas, junto con el estudio y el análisis de las cuentas anuales de los últimos 3 ejercicios, y yo le hago un informe económico, ese informe es otra función. Soy Nieves Rabasó, economista. ¿Estoy haciendo función de abogado? No, estoy haciendo función de economista. ¿Eso lo puedo hacer porque soy economista? Entonces tengo 2 funciones con múltiples tareas. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando en la herramienta, en el primer punto de todos, que es la polivalencia de funciones, tenéis que distinguir muy claro qué puesto de trabajo estamos dilucidando. Y os digo, la suma de todos, la suma de toda la herramienta son 1000 puntos. 1000 puntos para mí no tiene nadie. ¿Por qué? Porque el que tengo muy polivalente, que es el CEO de la organización, ese CEO no tiene posturas forzadas, es decir, no lo tengo agachado en una máquina, no, es el CEO, es el que está negociando, tal, con lo cual es muy difícil. Pero bueno, damos ya pie. Yo con esto doy por cerrada mi exposición, veo que hay manos levantadas, no me ha interrumpido nadie, con lo cual no me habéis hecho ni caso, pero bueno, yo a las, a las consultas que pueda atender, pues estoy encantada. Yo con esto doy fin a mi exposición en cuanto a la materia de los planes de igualdad, que yo creo que ya he sometido un buen rollo de 3/4 de hora de lo que pueden ser los planes de igualdad. Nieves, la verdad es que me ha quedado muy claro y además me ha servido mucho, me ha clarificado muchas dudas que tenía. Y hay un tema que no sé si no lo he oído o se me ha pasado, que es el tema de que no es solamente el tema de 50 personas para tener obligatoriedad, es que cuando tienes que presentarte a cualquier concurso público y o con administraciones, o tienes el plan de igualdad o te quedas fuera directamente. Creo Sí. que es algo, hemos tenido algún que otro cliente pequeño con 8 trabajadores y que
nos dijo necesito, y se encontraron también con el problema de que los sindicatos no le hacían ni puñetero caso. Es decir, ni caso. Me diste la solución, que le envíen un burofax, es lo que les indicaré que realicen. Esto es realmente, yo creo que un factor muy determinante de sensibilización, aparte de que yo creo que los planes de igualdad, independientemente de que no sean perfectos, son absolutamente necesarios para ir caminando hacia la igualdad de género en nuestras organizaciones, por un tema eminentemente organizativo, y es que necesitamos el talento femenino más que nunca dentro de las organizaciones. Bueno, ya sabes que esta es una de mis manías y sigo con ella. Yo, si me permites un inciso, Ernesto, en el caso de 8 trabajadores, ¿yo qué haría? La verdad, bueno, aparte de mandar a los sindicatos, por supuesto, eso siempre, mandar burofax a los sindicatos y esos burofax guardármelos. Y además yo lo estoy haciendo de forma recurrente cada 4 o 5 meses, para que vean. Y además, lo que pasa es que mis clientes no quieren. Yo a veces soy muy agresiva y yo sí que les pediría o les haría partícipes de esa posibilidad que tengo de pedir indemnización de daños y perjuicios. Mucho cuidadito, que el hecho de que los sindicatos no estén acudiendo cuando tienen un llamamiento legal y obligacional me está causando un perjuicio como empresa, y mucho cuidado, que nos podemos ver en los tribunales. Pero en el caso de 8 trabajadores, yo seguiría un poco con la legitimación negocial que me establece la Audiencia Nacional. Si lo que me dice es que yo tengo que dar participación a los trabajadores, lo negocio con los 8 y me quedo tan ancha. Y es que además lo pondría como antecedente del plan de igualdad. Hemos contactado con los sindicatos, no se puede, no podemos entorpecer nuestra actividad, tenemos que contratar con la administración pública, no podemos paralizarnos, y hacemos el plan de igualdad con los 8 trabajadores y toda la parte empresarial, y toda la empresa negocia el plan de igualdad. ¿Qué mayor legitimación hay que esa? Y además a los trabajadores les pongo un asesor en materia de igualdad para que vean que efectivamente están asesorados, con un asesor independiente. ¿Qué mayor, qué mayor legitimación negocial puedo tener en esa? Lo que pasa es que hay veces que, claro, cuando son empresas pues yo tengo empresas de 60 y 70 que es que no tienen representación legal. Claro, no vas a negociar con 70 personas, esto es materialmente imposible e inviable. Sí que veo que hay manos levantadas, lo que pasa es que yo no sé si sé leer las preguntas. Vamos a ver, acabo de abrir el micro a Sandra Yertes, le acabo autorizado, o sea que si activa el micro podrá intervenir. Sandra, cuando quieras. ¿Activa el micro? Que ponga el micro en marcha. ¿Sí? Ya está, adelante, Sandra. ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente. Buenas tardes, escucha? Sandra. Vale. Buenas tardes. Increíble la exposición. Es muchísima información la que comentabas. Y no sé yo tampoco si a lo mejor lo que pregunto lo has comentado en algún momento, pero con tanta información tengo que sentar todo. Yo ahora voy al caso contrario de las empresas que están por debajo de 50 trabajadores y que no tienen contratos con administraciones públicas. Entonces, como bien comentabas, todo esto realmente, claro, son obligaciones que vienen en una época mala, como tú comentabas, además con muchísimas más obligaciones en muchísimos otros ámbitos, y es un poco, ¿no?, la priorización de la priorización, que al final, pues ciertas materias, ¿no?, si no te ves la sanción encima, pues como que lo vas dejando. Claro, nos encontramos que las empresas por debajo de 50 trabajadores, como te comentaba, que no tengan ningún, bueno, que no quieran concurrir a ningún concurso público, pues como esto, como que se deja de la mano, y entonces, claro, realmente también en la norma nos encontramos diferencias en la norma y en la aplicación práctica. Porque, claro, por un lado, ¿hasta qué punto realmente se te puede exigir cumplir ciertas obligaciones a una empresa, pues a lo mejor hasta incluso que tiene un trabajador aparte del socio, ¿no? Es decir, y luego, claro, la aplicación práctica, cuando hablamos pues con las administraciones, etcétera, un poco como lo que te vienen a decir, bueno, pues porque todos conocemos, ¿no?, gente de administración tributaria, gente de las administraciones, bueno, de la seguridad social, y te comentan, bueno, la norma es una cosa, pero luego nosotros a la práctica venimos exigiendo una serie de cosas. Claro, yo tampoco sé hasta qué punto No te preocupes, la seguridad Sandra. social... Bueno, no te preocupes. Mira, lo que está claro es que si la norma me dice que el plan de igualdad lo tendrán empresas de 50 trabajadores en adelante, lo que está claro es que cuando tenemos menos de 50 trabajadores no se hace plan de igualdad. Esto está clarísimo, ¿vale? Lo que pasa es que tendrás la obligación de registro retributivo.
Sí que es cierto que afortunadamente el mundo de las relaciones laborales pues cada vez es más amplio, cada vez los laboralistas vamos teniendo más relevancia. Yo siempre cuento la anécdota de que he llevado siempre la cartera de mis compañeros, los civilistas, los mercantilistas, los fiscalistas. Yo era como el abogado de mercadillo, esta es la que negocia en el juzgado. Bueno, pues afortunadamente el aforismo de pon un laboralista en tu vida creo que está haciendo mella, es importante, y lo cierto es que en la actualidad se están estableciendo muchísimos protocolos. Os comentaba el protocolo de acoso, os comentaba el protocolo del whistleblower. Es verdad que una empresa que tenga menos de 50 trabajadores no tiene que tener protocolo de acoso, pero esperemos que a ninguna, en ninguna empresa hagamos un supuesto tengamos un supuesto de acoso y no hayamos puesto en marcha el protocolo. Claro, si tenemos 30 trabajadores y estoy acosando a una trabajadora o a un trabajador y no tengo protocolo de acoso, claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues es que en el ámbito de las relaciones laborales las empresas tienen que adecuarse. Y es cierto que planes de igualdad en empresas de menos de 50, nada, no hay ningún problema. ¿Que vendrá y llegará la aplicación práctica a estas empresas? No me cabe la menor duda. Pero primero Ya. tenemos que hacer todo el resto, ¿vale? Hasta Y que no el estén registrados todo el resto, no hay obligación legal ninguna. y protocolo de acoso entiendo que tampoco, si son menos de Por 50 número de trabajadores. trabajadores, por número de trabajadores no. Ahora bien, vuelvo a repetir, esperemos que no haya un supuesto de acoso. Porque entonces, ¿qué No, hace? claro, eso sí, pero por ejemplo, ponte una empresa que lo que te comentaba, cuando hay varios trabajadores, es lo que decimos, esperemos que no haya realmente, no suceda el siniestro, ¿no? Pero, por ejemplo, empresas como hay muchas, a lo mejor, que es el socio y un trabajador, claro, Sí, dices, ¿hasta qué punto le recomiendas tú a esa empresa que no, haga un no. protocolo de acoso? No, no te molestes, porque además te van a mirar con cara rara y van a pensar que no tienes ni idea de derecho al trabajo. A esa empresa lo que hay que decirle es que si es una startup que acaba de funcionar, oye, funciona bien y a ver si puedes ir contratando gente y que llegues a tener 70 o 80. Empresas de trabajador y socio, piensa que además ni la Seguridad Social se va a fijar. Ahí solo se van a fijar en materia de filiación, cotización y poco más, ¿eh? Y prevención de riesgos, nada más, nada más. No, esto, la inspección laboral no va por ahí. Que otra cosa que se me olvidó deciros, al margen de la inspección laboral, es que es verdad que las sanciones son importantísimas, de hasta 225.000 euros, pero la inspección es muy consciente de que los sindicatos no nos están haciendo caso. Entonces, como mínimo, no nos pongamos nerviosos. Yo como mínimo estoy intentando tener constituida comisión negociadora. Una vez tienes constituida comisión negociadora, si la inspección ve que tú vas negociando, no pasa nada. Bueno, puedes estar 5 años negociando, pero si nos viene la inspección y podemos demostrar, mira, que estamos comunicando, que ya hemos comunicado con los sindicatos, hemos constituido la comisión y ahora empezamos a arrancar el plan, aunque vayamos con retraso, porque yo en todos los planes de igualdad que estoy haciendo voy con retraso, en todos. Solo he presentado me parece, uno o dos, no me acuerdo, en plazo. Lógico y normal, es que todo esto viene desde octubre de 2020. A mí me encanta cuando oigo compañeros que tienen la osadía o empresas que se publicitan como expertos en materia de igualdad. ¿Experto usted de qué? Si esto viene de octubre de 2020. Pero si yo que llevo siendo laboralista toda la vida jamás podré decir que soy experta en igualdad, porque voy aprendiendo diariamente de lo que me van diciendo, las herramientas que utilizo, las empresas con las que trato. Los expertos de igualdad, lo que somos son unos novatos. Dentro de 10 años haremos planes de igualdad maravillosos, pero ahora, si es que la norma es lo cortita que es, ¿vale? Claro, y no es Entonces, clara, es decir, que hay mucha ambigüedad. hombre, por Dios, Muchas gracias, claro. Nieves. Nada, Gracias, ¿eh? Sandra, a ti un placer. Placer. ¿Hay alguna consulta? No sé si hay alguna consulta más. No, pues no veo ninguna, pero sí que hay una felicitación por parte de algún compañero o alguna compañera que te felicita por tu magnífica exposición. No sé si desde la mesa Ernest quiere formular alguna pregunta y en todo caso también animar al resto de asistentes si quieren formular alguna pregunta porque está el micro abierto y a su disposición. Muchísimas gracias, Nieves. Hemos disfrutado realmente con un tema bastante peliagudo y la verdad es de que, como bien ha dicho una colega, ha sido demasiado para tan corta. Por lo menos yo hablo por mí, ¿eh? Para mi neurona ha sido una entrada de información muy interesante, pero muy intensa. Muchísimas gracias.
Bueno, yo os invito a todos a participar. Tendremos es evidente, el tema de igualdad en 1 hora es muy complicada, ni en 2, es muy complicado hacerlo. Entonces sí que es verdad que tendremos un curso donde será en el mes de noviembre, me parece, desde el colegio, donde ya trataremos todas las materias de forma pormenorizada y analizando cada uno de los aspectos, ¿vale? Así que invito al que quiera apuntarse al mismo, pues para mí será un placer porque lo impartiré yo misma. Con lo cual, un placer una vez más. Y buenas tardes a todos. Un abrazo.